La mayoría de las personas modifican su Jeep sin realmente saber qué necesitan y terminan gastando miles de dólares en cosas que no hacen diferencia. Pero hoy, un experto en este mundo me reveló las 5 modificaciones más importantes para un Jeep que casi nadie conoce. Algunas pueden cambiar por completo cómo manejas tu vehículo y otras podrían ahorrarte muchos problemas en el camino. ¿Estás listo? Vamos al video. Hay una pregunta que todo el mundo me hace en internet siempre y hoy la venimos a poner a prueba. Estoy aquí, ¿verdad?, en el taller de EDG Motorsport. Estoy con mi amigo Brandon. Dímelo. Y vamos a revelar hoy, ¿verdad?, las 5 modificaciones que todo el mundo me pregunta que todo Jeep debe tener al principio. Sí. Tú tienes ya como ¿cuántos años trabajando en los Jeeps en más o menos modificaciones? Ya llevo como 8 años. 8 años. 8 años tú haces de todo por un De Jeep. todo. Desde cero lo desarmas, como pueden ver aquí. Cambio de aceite, Hasta... full custom. Si te gustan los Jeeps, si tienes alguno o piensas comprarte uno, simplemente eres curioso, quédate porque mira, este video te va a interesar. Bueno, vamos al video. Así que toma papel y lápiz, te voy a decir algo, pues esta es una clase magistral, ¿verdad? Que vas a aprender mucho hoy con nuestro amigo Brandon aquí. Ya yo lo comenté en un video anterior, te estoy dejando mi Jeep aquí para que me digas, es mi bebé. Imagínate, te vas a hacer una pregunta, Brandon. Viene una persona, ¿verdad?, de un dealer, trae un Jeep nuevo, que mucha gente que me sigue son gente nueva con Jeeps, y te dice, mira, quiero modificar mi carro, necesito que me digas 5 cosas que tú dices que son importantes, clave, para que un Jeep luzca bien, se pueda usar en 4x4, y también para que tenga un buen performance. Vamos a comenzar con la primera, ya más o menos lo estás pensando, miren la cara, Brandon, miren la cara. Estamos ready, ¿ok? Vamos con la primera, muchachos. Número 1, suspensión, me dice Brandon, y de calidad. de calidad. De Ok. calidad. Yo quiero que aclares eso. Es un kit completo que viene con todo lo que te haga falta. Los espirales, los amortiguadores, un track bar ajustable o un bracket que te sube todo. Esta es la parte de atrás, pero este carro, este es un Toyota, en la parte de adelante no tiene, ¿verdad? No, es suspensión independiente, es un poquito diferente. Exactamente. Tú dirías como un kit, ¿no? Un kit de calidad te va a salir más caro al principio, pero todo lo barato te va a salir caro. Exactamente. Y un carro nuevo que sacaste del dealer va a manejar bien hasta que llegue aquí, y después si le pones algo que no es de calidad o algo barato, se va a sentir. Vas a verle la diferencia. Exacto. Bueno, número 1, yo siempre digo eso en mis videos, lloras fuerte una vez, pero y no vas a llorar más, ¿verdad? Porque si Buy lloras- once, cry once. Exacto, exacto. Si lloras son, pero digamos, por una buena suspensión al principio, es una inversión. Y recuerden, como siempre se lo digo a las esposas, no es gasto, es inversión. Número 2, estoy nuevo, salí del dealer, ya tengo mi suspensión, me la puse una suspensión, pero la suspensión en el carro se ve un poquito como una garza, se va así como que, bueno, meter las piernitas finitas. Como un gato mojado. Sí. Sí, exacto. Unas como unas llantas, ¿verdad? Sí. Los cauchos, Los como le dicen a cauchos, ustedes. exacto. Como usted le diga, los cauchos, las gomas, los neumáticos, Muk Terrain. Tú dices que eso es esencial, ¿verdad? Para un Jeep. Lo tienes que hacer. Le Sí, tienes que ¿verdad? poner goma más grande y igual, tiene que ser de calidad. No voy a decir nombre, pero le pones las gomas baratas, no vas a querer manejar el Jeep más. Se siente como un trabajo. Sí, sí, mira, también algo súper importante el tamaño de las llantas, escogerlo bien, ¿verdad que sí? Porque si no vas a perder dinero. Sí. De verdad que la con una historia que tengo aquí más o menos, y yo sé que tú tienes muchas historias de esas, que yo cuando yo comencé con mi carro, ¿verdad? Con los otros carros, y la gente también hace eso. Salen con, creo que cuando tiene de fábrica ahorita los JL como un 33, Como ¿no? 31, 32, 31. 33, Y depende entonces del... dicen, voy a montar un 30. Ahora ya los modelos van cambiando. Creo que vienen hasta ya con 35. ¿Sí? Algunos. Sí, entonces mucha gente dice, no, voy a poner un 35. Entonces, ¿qué pasa? Te gastas el dinero en un 35. Ves que se debería... Siempre querías las 37, empezaste con los 35 y estás gastando la plata. Exacto. Ya los compraste, nunca vas a poder ver ese dinero de nuevo. La vas a vender hasta nueva y no vas a poder sacarle la plata. Exactamente. Entonces, si quieres 37, tírate a los 37 ya de una. Estos son, ¿qué? 42. 42. Si quieres los 42, ese es otro tema. Número 2, llanta, muchachos. Vamos con el número 3. Yo sé que Brando, empezando más o menos ahí. Te traje mi carro, mi Jeep. Imagínense, me traje mi Jeep nuevo de fábrica. Le puse una suspensión. Vamos a decir que le puse unos 40. Porque vamos a meter un problema. ¿No?
Número 3, ya tengo mi Jeep, lo saqué de agencia, que seguro tú que estás viendo este video, lo sacaste de agencia ahora mismo. Me vine para Quebrandon, le puse una suspensión, como cuánto más o menos le puse yo a mi Jeep, vamos a decir 3.5, Para los 40, como 3,5. 3,5, como un 3,5 le puse unas llantas 40, pero ahora Brandon me va a decir el número 3, que lo tenemos por aquí. Son los gears, la relación. Las relaciones, tú dices La que, relación. ¿con qué se come eso? Que está viendo este video dice, mira Brandon, pero... ¿Por qué? ¿Por qué le estás haciendo los gears? Exactamente. Se lo acabas de comprar. Con goma más grande, ya tu motor está haciendo mucho más esfuerzo Ok, para girarla. ok. Claro. Entonces, en cambiar la relación, tú lo estás manejando ya con gomas 40, Sí. como lo estás haciendo ahora. Y estás perdiendo el último gear, que viene siendo ya la sexta. Ya Octava. Sí, JL, de la JL. Estoy pensando de la JK. El MPG, la gasolina que se está consumiendo. Millas por galón, exacto. Y claro, el esfuerzo. Tú le estás dando al pedal y no se quiere mover. Bueno, sí. Con la relación esta, ya en cambiándole la relación, le estás trayendo ya para atrás, para donde estaba de original, de factoría, con las gomas de factoría. Esta sería la tercera. Mira, por lo menos yo que no soy mecánico y está viendo este video, por eso vine aquí un experto que le explicara a la gente bien esta parte que está aquí. ¿Cuál es el juego de esta? Porque este que es 538, ¿me dijiste? Esto es 538. Esto es para la JL mía. Este es el piñón y esta es la corona. La corona. Lo que hace esto, entonces de factoría, esto es mucho más grande, tiene más dientes. Oh. ¿Verdad? Entonces, en que gira esto con más dientes, esto gira más despacito. En que esto sea más chiquito, tiene menos dientes, pero este tiene más dientes. Y en que gira esto, este gira más rápido. Y esta va conectado ya a las gomas. Entonces ahí va girando las gomas más rápido. Oh, wow, eso me llamó la atención. O sea, a medida que sube más el número del ratio, esto viene siendo más chiquito. Esto viene siendo más chiquito y esto viene siendo, bueno, no más grande este, pero tiene más dientes. Más dientes. Ajá. Ok. Entonces, ahí es donde bastante gente se confunden. Ok. Esto es 538. Si tú le pones un 538 a tu Jeep, Ajá. lo más probable es que lo vas a romper. Oh, ok. Este piñón, como es de un Dana 60, es mucho más grande. Oh, ok. En el tuyo, para que Dana tenga 44. esta cantidad de dientes, el piñón va a ser mucho más chiquito. Como Oh. sea, es más chiquito, entonces tiene la posibilidad de romper el piñón. Oh, ok. Entonces normalmente yo no me paso de 513 Ok. en la JL y todavía ahí con 513 ya lo estás empujando ahí el límite. Ok. Sí, yo tengo la 44. Entonces, más o menos, porque el que no ha visto esto, yo creo que se lo mostramos aquí a la gente, va aquí en el diferencial. Sí, en el diferencial. Porque como ustedes saben, yo siempre le explico a la gente que están aquí como gente como que no son mecánicos, ¿me entiendes? Por eso viene contigo que tú eres aquí. Eso básicamente va aquí en el eje, ¿cierto? Sí, eso va aquí adentro, el piñón pasa por aquí, se va al cardán que va a la transmisión al motor y el piñón le agarra aquí en la corona, pero del lado de adentro. Que no creo que se ve muy bien ahí, pero Ok. ahí tienen la idea. Ahí podemos dar después, en otro tiempo, una explicación mejor con cómo trabajan los diferenciales. Ok, sí. Toda mi propia experiencia, ¿verdad? Y quiero que esa parte de esta también esta enseñanza para ustedes. O sea que a medida que uno tiene un Jeep, uno se va convirtiendo como que, yo te dije, yo creo que me gustaría hacer un futuro cuando esté viejito, no sé, como que ser mecánico, o ayudante mecánico. Y uno va aprendiendo cosas. Y yo por lo menos algo que me he dado cuenta yo en mi carro, si he perdido la última velocidad, nunca, desde que fui 40, más bien para llegar a la séptima me cuesta. De verdad. Y es por eso que ahora quiero hacerlo, porque vamos para el Overland. Y nada, quería mostrar eso a la gente. Comenta aquí abajo, ya ustedes lo sabían o no lo sabían. Número 4, ya me puse el casco, así que estamos listos para, mira. Mira, Brando, aquí estoy con el experto en las cosas de los Jeeps. Dime el número 4, estamos por aquí. Que El tú cuarto le viene ponemos siendo los trusses. los truss. Los truss. ¿Por qué un truss? Bueno, el truss te refuerza todo, es más material, que así no se dobla el eje, te da mucho menos posibilidad. Y con la JL tienes el FAD. El FAD es el Front Axle Disconnect, que es lo que te desconecta las puntas de eje. Ok. Así no tienes tanto desgaste en las piezas. Es algo bueno, pero siempre, casi siempre, cuando te chocas o hay algún impacto, ahí es donde se parte, que es lo que le pasó al Jeep mío. Oh, ok. Entonces, en reforzarlo, claro, todo eso ya es sólido. No tienes menos posibilidad de doblar algo, de que se te parte el eje. Es un refuerzo. Sí, es muy común, ¿no? En los JL es un problema que también mucha gente se burla de los Jeeps. He visto muchos videos, ahora la gente lo que se burlan de los Jeeps. Cuidado, muchachos.
Se parte básicamente como por aquí, más o menos, se parte el Sí, JL es casi- como tal. es donde el tubo entra al. Este es al un Dana front axle. 60, ¿no? Este es un Dana 60. Bueno, este es el Sterling. Este es el trasero de una Ford 250. Ese viene siendo el 60. Ok, entonces, y también a este también se lo hacen porque este le va a duro, me imagino, ¿no? Sí, esto va a ir en un TJ. Si yo te haré una pregunta, yo soy nuevo con los Jeep, ¿verdad? Estoy aquí, yo le metí los 40, le hice los gears. Algo que me recomendaron, y yo creo que tú también me lo dijiste, es recomendarle una vez hacer los gears y el thrust, si lo vas a hacer juntos, ¿verdad? Si no, vas a hacer el doble del trabajo. Igual, si vas a hacer los gears, debería ser el truss si lo pienses en hacer. Si es Ok. que lo vas a rustiquear o algo así. Y con los ball joints, que también lo vas a hacer tú. Ok. ¿Y por qué, para explicarle a la gente que no sabe, ¿verdad? Yo sí lo sé, pero ¿por qué tú dices, mira, haz de una vez el thrust? ¿Por qué tienen que hacerlo si hacen los gears? La manera correcta de hacerlo es de hacer un truss, es desarmarlo, sacarle los sellos de las puntas, de los tubos de adentro. Y si tienes locker, más todavía, porque tienes que sacar el locker si no lo dañas. Oh. ¿Por qué lo dañas? Es el calor de cuando estás soldando esto. Derritiendo dos metales y pegándolo. Claro, va a coger bastante calor. Y el plástico y las gomas no le gustan el calor. Si vas a hacer thrust, tienes que sacar todo igual. Tienes que sacar todo, es como estar pagando el trabajo doble. Sí, te va a salir más caro al principio, pero si ya tú estás pensando, lo quieres hacer, lo debería hacer todo junto. Ahorra tu dinero y hazlo de una. Coméntenme si ustedes sabían eso, de verdad que esto es una clase magistral, se ha convertido en esto, Brando, ¿eh? Ahora sí me estás convenciendo que te voy a dejar Jeep. Me la estoy ganando. Estoy ganando. Mira, vamos con el próximo. Esta es me dijiste, esta es una marca más, digamos, que viene más como para... Es más DIY. Exactamente. Nada más. Ustedes mismos lo pueden hacer en sus casas, básicamente, no digamos el que sabe soldar todo eso. Pero yo conmigo con el JL vamos con otro, no con la marca. Entonces, Con se llama Artec. Artec. Sí. Yeah, más común. TMR no hace los trusses para Ok. la Dana 44. Ok, viste, no Lo sabía hacen eso. para hacer el cambio de Dana 60 a tu Jeep, pero no así el original. Ok. Que Bueno, esto después lo más probable es que va a ir cambiando para esto. Ay, papá. Después viene la 60, V8 y todo eso. Bueno, vamos con el próximo. Me quito el casco, muchachos. Ya soy ya un mecánico aquí entrenado. El número 5, ya me traje mi vehículo, me compré un Jeep, me lo traje del dealer, le puse una suspensión 3.5, dijiste, ¿no? Le puse unos 40, unas llantas 40. ¿verdad? Una Y le- relación Una 5.3. relación 513, le puse el truss. Que tengo ese carro, lo tengo listo, mira, para darle duro. No son luces. No son luces. Todo el mundo pone luces primero. Ah, sí, no, lockers before light bars. Pero bueno, sería el bumper. Es una defensa. Es la primera línea de defensa que tienes. Te sirve para los golpes, pero también te va a servir para poner un winch, para poner los recovery points. Ok. Los recovery points de factoría es un gancho. Eso es para ponerle un cable por arriba o un gancho, pero no está aguantando nada. Ok. Eso viene siendo lo más importante. Si no, no tienes manera de salir, de alar o de nada. Yo te voy a hacer una pregunta aquí rápida en caliente. Y si tú dirías algo, el error más grande de la gente, aparte de estas 5 modificaciones que hemos mostrado, y te voy a dejar un segundo para que pienses, que tú dices, mira, no hubieses hecho esto, le dices a un cliente. Vamos a decir, llega un cliente así, mañana del dealer, le hizo estas modificaciones, pero hizo algo que tú dices, mira, no hubieses hecho eso, brother, porque de verdad la cagaste. Es tener un plan. Es tener un plan. Tienes plan. que saber lo que quieres hacer al final. Igual la suspensión. Le vas a montar la suspensión, pero tú sabes que vas a querer hacerle un long arm. Ok. Comprar una suspensión, le puedes poner al long arm. Lo repetimos con lo de las gomas, lo repetimos con lo de los gears, con lo de los trusses, igual con lo del bumper. Todo tienes que tener un plan hasta cierto En punto. base a eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya están ya. Se lo dijo Brando, no se lo dije yo porque él es el que recibe aquí todos los días personas que quieren modificar su carro. Si no tienen un plan, ¿verdad? Y si no, también te podemos ayudar. Y por eso hacemos estos videos. Y tú estás haciendo también tus videos, ¿no? En YouTube. Que la gente puede más o menos entender qué quiero hacer con mi carro. Quiero hacer overlanding, quiero hacer off-road, quiero hacer rock crawler, quiero hacer simplemente mock crawler también. También. Y ahí es por el gusto. Exacto. El gusto de todo el mundo. Eso es lo bonito de los Jeeps. Todo el mundo tiene su gusto y con el Jeep le estás enseñando lo que le gusta. No hay dos Jeeps que son iguales. Mira. No hay dos, ¿viste? Yo aprendí algo también, ¿viste? No hay dos Jeeps que sean iguales.
Bueno muchachos, todo lo que aprendimos en este video lo estoy poniendo en práctica aquí con Brando, ya me puse el casco. ¿Tú crees que sí tengo cara de mecánico? El casco. De constructor. De constructor. Puede ser, pero... Bueno muchachos, gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video. Recuerden, si tienen un Jeep nuevo, yo hago todos estos videos para que ustedes aprendan. Nos vemos en un próximo video. Y si quieren aprender mucho más de Jeeps, también estamos aquí en Florida. Brando está con su taller, ¿verdad? Los puede también asesorar 100% gratis. Las personas que quieran venir, mira, quiero hacer un carro nuevo, ¿qué le hago? ¿Te pueden escribir? Claro. Y Y recuerden- escriben, aquí estamos a la orden. Estamos aquí al sur del Tamiami Airport. Bueno, aquí abajo también le voy a dejar tu número para que te quieras escribir también en el taller. Y también le dejas tus redes sociales para que te escriban sin pena. Y recuerden, nos vemos muy pronto aquí en este taller. Vamos a modificar el carro, chamo. Necesito que me lo cuides, ¿ok? Estoy preocupado, de verdad que sí. Chaito, pues, chao con amor. Nos vemos en el próximo video.